Argenzuela, Sí, es cierto. que dijo una frase, dijo, voy a seguir o me voy a presentar si logro seducir al electorado. Es cierto. Bueno, logró seducir en principio porque el candidato para adentro sedujo, ¿eh? El Chivo Rossi está con nosotros. La seducción fue para adentro, ¿no? Bueno, se dieron las cosas como se dieron, ¿no? Yo decía eso, que es cierto, cuando vos anunciás una precandidatura, lo que tenés que buscar es ver de qué manera esa precandidatura genera algún tipo de expectativa en los adherentes, simpatizantes del Frente de Todos. También decía otra cosa, ¿no? Que independientemente que yo defendía las PASO, decía que la dinámica interna del propio proceso político de la coalición podía alumbrar en cualquier momento una fórmula de síntesis si así sucediese, digamos, ¿no? Así que, bueno, se logró una fórmula de síntesis mayoritario, no única, pero bueno, me parece que también eso generó un nivel de expectativas más importantes de la que teníamos previo a que se alumbre la fórmula de síntesis. Y ahora tenemos un ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, siempre el peronismo, competitivo, ¿no es cierto? Competitivo electoralmente. Creo que vamos a hacer unas muy buenas pasos. Creo que la fórmula que encabeza Sergio va a ser la más votada. Y después vendrá primera vuelta y segunda vuelta. Se abrió... Le cuesta, ¿viste? Que encabeza Sergio. Él no, está bien. como que Después, no está. después vamos a hablar de eso también. De la Bueno, figura pero de la Sergio. fórmula la fórmula de presidente y vice no es una fórmula paritaria. Claro. Digamos, No. el presidente y el vice. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, Es así, es como el DT y el ayudante de campo. Salvo ¿no? con Cristina. Salvo con Cristina. Bueno, Cristina. Pero Cristina era Cristina antes de ser vice. Digamos, Sí. claro. ¿Cuánto tuvo que ver? Sí, sé que tuvo muchísimo que ver, pero ¿cuánto tuvo que ver en esta negociación final? Porque uno no se imaginaba hace unos años ungiendo a Massa como candidato a presidente. Ni lo de que pasó el domingo, tirarle centro elogioso todo el tiempo, era raro. Bueno, ahí hay dos reflexiones. A mí me parece que hubo, por lo que yo percibí la última semana previa al cierre de listas, desde diferentes sectores la idea de, no de una presión, pero una corriente de opinión, digámoslo, como que hay que hacer una fórmula de síntesis, ¿no? Los gobernadores. Los gobernadores, Porque ese día, la CGT también. sí, ese día salió a la mañana el gobernador de La Rioja acá Ajá. y nos tiró la bomba. Me dijo, Massa va a ser el candidato y el vice va a salir también del Y consenso. Alberto va a nos poner, dijo sí. que él ponía el vice. Él aceptaba a Massa de candidato y Alberto ponía el vice. Bueno, más o menos terminó siendo así, ¿no? Después sobre la figura de Sergio, yo creo que hay que ser justos, ¿no? Porque Sergio en el 2019 era precandidato a presidente, decidió renunciar a su precandidatura presidencial para integrar el Frente de Todos, encabezó la lista de diputados nacionales. Yo cuando sucedió eso dije, bueno, una parte de las diferencias del pasado quedaron metabolizadas, ¿no? Fue un excelente presidente de la Cámara y cuando asumió el Ministerio de Economía con el apoyo de todos los sectores y actores del Frente de Todos, dijo, bueno, ya está, todo lo que pasó y está totalmente metabolizado. Entonces, es medio así, digamos, ¿no? No es un compañero que uno fue a buscar por fuera del espacio político, es un compañero que viene transitando con nosotros estos 4 años, que como dijo Cristina, tomó una papa caliente cuando asumió el Ministerio de Economía. También digo lo de injusto porque, digamos, para ser ministro de Economía en un momento difícil estás bien, digamos, y para ser candidato a presidente no, digamos, pongámonos de acuerdo, digamos, ¿no? Porque si no, y a favor de Sergio, nunca ocultó, por más que lo decía, y ninguno de nosotros le creía, que no iba a ser candidato, que no pensaba ser candidato, digamos. ¿No? Nadie le creía. Nadie creía. Nadie le creía. Todo cuando él decía no voy a ser candidato, decíamos va a ser candidato. Es que Pero es así. esto Agustín, Sergio te dice va a llover y vos salís sin paraguas. A mí si me dice que va a llover, yo salgo con el bronceado por la duda también. Paraguas y bronceado. Agustín, vos esto por ahí lo aclarás, lo enfatizás y lo reforzás porque te parece que todavía hay como una resistencia dentro de un sector del electorado de Unión por la Patria a la figura de Massa candidato a presidente. Yo creo que cada vez menos. A mí me parece que son dos cosas distintas, digamos, ¿no? Una cosa es resistencia a un compañero y otra cosa es que te guste otro compañero, Claro. más que el candidato que termina siendo elegido por la mayoría o por la síntesis. Entonces, yo entiendo que haya compañeros que le puede haber gustado
más Guado, que hoy le puede gustar más Grabois y demás, pero lo que digo es que me parece injusto a un compañero que viene integrando el espacio político, que viene militando junto con nosotros en el espacio político, que le pedís que se haga cargo del Ministerio de Economía en un momento difícil, que todos los sectores acuerdan que es un desafío importante y que tomó un desafío importante, después decirle, no puede ser candidato a presidente, o desconfiar que pueda ser candidato a presidente. Eso es nada más lo que digo, digamos, ¿no? Después cada uno tiene sus preferencias, hay alguno que hubiese preferido un candidato u otro, bueno, después lo que manda es la política y el conjunto de la sociedad, y está claro que con Sergio encabezando la fórmula, las perspectivas electorales del Frente de Todos hoy son mejores que las que teníamos antes. Que es increíble, se abrió una ventana, logramos acá Sí, una sí, ventana de esperanza que no existía ese viernes al mediodía. Veníamos hablando con los políticos y todos había como un signo de derrota. Ahora hablas y es distinto. No, claramente que es distinto. Además, ese viernes y ese sábado se sintió como un alivio. Digamos, hay una alternativa. El peronismo, independientemente de todo y de las diferencias, cuando tuvo que encontrarse, se terminó encontrando. Cuando tuvo que tomar una decisión, apareció la responsabilidad de la gestión. Y me parece que eso también termina siendo valorado, no solamente por los adherentes o los votantes del Frente de Todos, sino también por sectores independientes. Al menos lo que recibo yo, ¿no? Todos tenemos amigos o conocidos. A vos al principio, cuando arrancó, se cuestionó mucho más a los primeros días. Ese fin de semana fue muy duro. Sí. A vos no. Se hablaba mucho de la lealtad de Agustín, la lealtad de Agustín. Cristina también te tiró una caricia ese lunes. El lunes, que sí. que no se la dispensó a otros, pero a vos te acarició Es verdad, particularmente. tenés razón. En el acto de derechos humanos. Sí, bueno. Aparecieron varias cosas que ya me parece que Sí, ya el está. propio proceso la fue poniendo en otro lugar, ¿no? Yo me acuerdo del primer reportaje que hice en esta radio el sábado a la mañana. Me dice, bueno, el kirchnerismo no están muy contentos porque no hay ningún kirchnerista en la fórmula. Entonces yo pregunté, digo, ¿y yo qué sería? Claro. Claro. Entonces, bueno, también eso. Pero me parece que hoy está todo el mundo mirando hacia adelante. Pero el peronismo olvida pero no perdona. Digo, nos olvidamos de la diferencia todo. Ahora, ¿se queda con cierto resquemor o el peronismo tiene la capacidad de perdonar y olvidar y decir borrón y cuenta nueva? Yo creo que todos entendemos que la política tiene un dinamismo y que hay veces que se generan las condiciones o que están dadas las condiciones para que florezcan diferencias y hay veces que se generan las condiciones para que esas diferencias terminen metabolizándose o aparezcan las convergencias, ¿no? Hay un error que a veces se comete rápidamente en la política, que es analizar las situaciones obviando el contexto, ¿no? Sí. Cristina lo dijo la otra vez, también dijo, no solamente hay que tener comprensión del texto, sino que hay que contextualizar. Yo me acuerdo aquella vez que Néstor fue a 678. Sí. ¿Te acordás que lo criticaban? Estábamos en la fe y Redrado, que Redrado no se iba del Banco Central. Y una de las periodistas de 678 le dijo, bueno, pero lo puso usted, lo nombró usted a Redrado. Y Néstor decía, bueno, ¿qué quiere que lo ponga el Flaco Kunkel? Había que negociar con el fondo, había que pagar. Estaba negociando con el fondo y demás. Sí. Dice, ¿qué querían que haga, digamos? ¿No? Entonces, me parece que eso también, digamos, ¿no? Las decisiones se toman en un contexto y me acuerdo que cuando, en otro orden, digamos, ¿no? Cuando tomamos la decisión de recuperar YPF, de nacionalizar YPF, el radicalismo nos criticaba de que ¿por qué lo hacíamos ahora? Claro. Digamos, ¿no? Y Sí. bueno, y las cosas son así, se hacen cuando el contexto da para llevar adelante cada una de las decisiones. De hecho, YPF la creó. Sí, Mosconi, que dentro La creó. Bueno, pero- La creó Irigoyen Sí, Sí. sí, sí. en el final de su Pero- mandato sí, sí. y Mosconi es designado por Alvear. Es cierto, es Digamos, cierto. el primer presidente de YPF es designado. Los de Galeri y de Bastón, los radicales Claro, de Galeri y entonces- de Bastón. Pero espera, me quedé pensando en algo sobre esto de las candidaturas, porque una cosa es ser candidato y otra cosa es ser jefe o líder del espacio. Alberto claramente fue candidato, pero nunca llegó a ser el jefe del espacio, más allá de que incluso fue el presidente del PJ y lo sigue siendo. ¿Vos sos consciente que Sergio Massa
va a querer ser el jefe? Y en tal caso, si no lo es ya, y en tal caso, ¿qué posicionamiento entendés vos que debes tener en ese caso? Bueno, yo creo que hay situaciones que merecen ser precisadas, digamos, ¿no? Sergio tenía un partido político, tiene un partido político, ingresó al Frente de Todos con su partido político y claramente construyó ese partido político durante muchísimos años, ¿no? Ahora, en el frente, digamos, en la Unión por la Patria, y yo creo que en la Argentina hay un solo liderazgo, que es el de Cristina. ¿Por qué es el líder? ¿Por qué digo que hay una diferencia entre dirigentes y líderes? Digamos, ¿no? Porque habemos muchos dirigentes, pero los líderes son aquellos que terminan, ya son propiedad de un sector importante de la sociedad, independientemente de la militancia política y de la dirigencia política. Entonces, cuando yo me acuerdo, en el 2016 nos habíamos ido del gobierno y yo caminaba por la provincia de Santa Fe y aparecía una señora de la nada y me decía, cuiden a Cristina, Rosy, cuiden a Cristina, ¿viste? En ese momento nos perseguían, entonces hablábamos bajito. Hay que cuidarla a Cristina, hay que defenderla a Cristina, además. Bueno, entonces a mí me parece que eso es que esa es una definición, digamos, ¿no? Después habrá que ver, serán definiciones que se irán tomando en el tiempo, pero no me parece que eso sea hoy una materia de preocupación dentro de Unión por la Patria. Al contrario, digamos, ¿no? Entre la gestión y la campaña bastante tenemos y me parece que eso será viendo en el devenir. Ahora, ¿cómo tienta a veces armar una corriente propia y desbancar a Cristina? Digo, Alberto lo intentó en un momento. En un momento estuvieron a punto de armar el albertismo. Sí, yo me acuerdo que hubo 2 o 3 días. Pero me parece que la nafta no le da. No, por eso, pero hay mucha gente que dice, ojo con Massa. Este tiene territorio, tiene partido político, tiene un hambre que Alberto no tuvo nunca, me parece a mí, en términos de protagonismo. ¿Va a ser más independiente, Vos Massa? lo conocés. Alberto nunca quiso armar el albertismo. Eso ¿No? claramente. No. Es lo que le criticaron a algunos también. Muchos, incluso. en todo caso. Sí, no, la verdad que lo quiso. Después, bueno, creo que también es cierto, es una situación distinta. Era la primera experiencia de coalición que teníamos en el peronismo, una coalición en donde la figura más política de la coalición ocupaba no el primer lugar, sino el segundo lugar en el orden institucional. Me parece que, bueno, creo que hay méritos de Alberto. Por ejemplo, haber mantenido, a pesar de las diferencias políticas, no saldar esas diferencias políticas en la gestión o en el gobierno. Había compañeros, ministros que estaban posicionados políticamente en un sector político que criticaba a Alberto, pero nunca a Alberto se le ocurrió tomar una decisión de cambiar ministros en función de ese posicionamiento político. Y creo que, independientemente de todo esto que ha sido durante todo este tiempo, estos 3 años y medio de gestión y las diferencias que han sido explícitas, llegamos unidos. No perdimos a nadie en el camino. Sí, no, y entonces ahí también hay, creo que, un mérito de nuestros principales dirigentes. Y el gobierno de Sergio seguramente será una segunda etapa de este gobierno de coalición, con características distintas, con características propias. Obviamente la impronta de cada uno de los actores también pondrá la impronta de la gestión. Creo que sí, que puede existir, digo, porque la génesis de la candidatura de Sergio, y si quieren la mía también, es distinta a la génesis de la candidatura de Alberto y Cristina. Uh-huh. Digamos, Alberto y Cristina, la decidió Cristina. La decidió Cristina y la anunció y generó un nivel de consenso. Acá hubo más corrientes de opinión alrededor de una fórmula de síntesis primero, después de que la candidatura de síntesis estuviese encabezada por Sergio y que la candidatura a vicepresidente sea una propuesta del actual presidente, que alguien la definió en un laboratorio. Entonces, ¿por qué te eligió como vos? el armado termina siendo un poco mucho más colectivo. Entonces, después contesto eso. Dale. Pero
pero digo, como la génesis de la candidatura es distinta a la génesis de la candidatura de Alberto y Cristina, probablemente lo que se tenga que pensar en el futuro es construir una mesa o un espacio en donde haya una multiplicidad de actores que sean los que legitimen las decisiones políticas más importantes. Estoy imaginando gobernadores, movimiento obrero, distintos sectores de la dirigencia política que legitimen las decisiones políticas más importantes, digamos, ¿no? Te preguntaba, ¿por qué te eligieron a vos? Porque en un momento parecía que podía ser más aguado, ¿te acordás? Sí, que sí. dejaba conforme a una un poco levantisca cámpora que quedó media Con lo de golpeada. Guado había un ruido con el tema de la pertenencia al distrito bonaerense y que no puede haber tres de la misma línea sucesoria, candidato diputado, senador, pero se habló de más Aguado en un momento, sí. Yo no participé de las negociaciones. La verdad que sí opiné cuando me preguntó el presidente el jueves a la noche qué me parecía. Opiné positivamente de que me parecía bien una fórmula de síntesis y que él... Con más a la cabeza. Sí. Siempre ya, más a la ya cabeza. en ese momento ¿Y ya ese jueves a la noche te propuso ser vos el vice? No. Ustedes se acuerdan que el fin de semana previo al cierre de listas hubo un fin de semana largo. Sí. Era el fin de semana del 20 de junio. Yo utilicé ese fin de semana para hablar con toda la dirigencia política del sector que yo represento, que es la corriente de la militancia. Ahí, con todas las opiniones de todos, yo llegué el miércoles a Buenos Aires con algunas cosas claras. Obviamente que no iba a seguir con mi precandidatura presidencial, que le iba a agradecer a Daniel Scioli que me había hablado conmigo con la posibilidad que yo lo acompañe a él en la candidatura presidencial, pero que no iba a tomar ese camino, que no iba a ser candidato yo en términos personales en ninguno de los dos sectores que se proponían, pero que sí iba a tratar de ayudar a todos mis compañeros o dirigentes de la corriente en las distintas provincias para tratar de que las expectativas que tenían pudiesen ser cumplidas. Y en eso empecé, eso se lo comuniqué a Alberto, se lo comuniqué a Alberto como presidente, hablé con Daniel y empecé a hablar con Máximo para ver cómo participábamos del armado que se estaba dando alrededor de lo que era en ese momento la candidatura de Guado, ¿no? Después yo no participé. El viernes a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, me llama Alberto, me dice, mira, estamos trabajando en la posibilidad de una lista de unidad, la lista de unidad encabezada por Sergio, y te quiero preguntar si vos tenés disposición a ser candidato a vicepresidente, a acompañarlo. Así fue. Y dijiste que sí, al toque. Sí. No dudaste. No No pediste dudé. tiempo, nada. No. Pero te vuelvo a preguntar, ¿te dijo por qué a vos y no a otro? ¿Qué vio en vos? ¿Qué encontró en vos? ¿Qué le aportás? Bueno, supongo yo que él se siente identificado, representado, además de que que nos conocemos hace muchos años, por la gestión en la jefatura de gabinete, porque... Siempre decía él que vos eras su candidato a presidente. Siempre lo decía. Así que me parece que por eso. Tampoco me dijo esas cosas, digamos, ¿no? Pero no participé de la rosca de ese análisis, y me parece que era lógico que no participe, digamos, ¿no? Porque en general los que terminan siendo los candidatos terminan participando. Que suena. Agustín, vos en 2008 eras, 2008, momento pleno de enfrentamiento con el sector agropecuario, eras claramente la figura más importante del Frente para la Victoria en Santa Fe, una provincia muy marcada por la actividad agropecuaria. Ahora pienso, Massa es candidato a presidente. Massa, si bien es un hombre obviamente de gestión y de tomar decisiones, también es un hombre de diálogo. ¿Qué crees que se viene en la etapa que viene en Argentina? ¿Más confrontación o más diálogo? Yo creo que la Argentina va a tener en los próximos años necesidad de diálogo. Necesidad de diálogo fundamentalmente porque me imagino que en cualquier resultado electoral vas a tener fuerzas muy equilibradas en el Parlamento y vas a necesitar consenso, búsquedas de acuerdo y de consensos para tratar de sacar las decisiones que pueden llegar a ser más trascendentes. Y además a mí me parece bien tener una práctica de diálogo. Lo que me parece que a veces se confunde diálogo con que vos tenés que resignar o someterte a determinadas cuestiones, ¿no?
Cuando nosotros ganábamos las elecciones, la oposición, la derecha pedía diálogo. Y cuando cuando perdíamos las elecciones, la derecha te decía, che, acepten el resultado electoral. Digamos, no, bueno. A mí me parece que hay una cosa que hay que englobarla más genéricamente. Yo vengo diciendo hace muchos años que el clivaje más importante dentro de la democracia argentina no es oficialismo versus oposición, sino política versus corporación. ¿Por qué digo eso? Porque la política es la única que piensa en el interés general. Y las corporaciones piensan en sus intereses sectoriales. La habilidad del que gobierna es alinear esos intereses sectoriales con los intereses del conjunto de la sociedad. Y a veces, porque las corporaciones intentan maximizar siempre sus intereses sectoriales, y a veces eso no se da y ahí te aparecen las tensiones. Bueno, de esto es lo que se trata, a mi criterio, la política. Lo que pasa que si nosotros tendríamos una oposición en Argentina más independiente del poder corporativo y que no refleje más tan linealmente como reflejan las demandas del sector corporativo, sería mucho más fácil el diálogo, digamos, ¿no? Por ejemplo, es difícil dialogar también con alguien que pide exterminar el kirchnerismo puntualmente. Bueno, ¿no? lo que ha pasado, lo que estamos viviendo ahora y hace un tiempo es que la moderación dentro de Juntos por el Cambio quedó diluida en las posiciones más duras, más extremas, ¿no? Me parece que los que se presentaban como moderados fueron asumiendo cada vez posiciones más críticas, producto de que fueron marcando la agenda esos sectores, ¿no? En ese caso del exterminio, de la desaparición, yo creo que serían palabras que deberían suprimirse del lenguaje político argentino, habida cuenta de la historia trágica de nuestro país, ¿no? Sí. La verdad que tuvimos una historia trágica y en todo caso, en la política se trata de ganarle al otro, no de exterminarlo al otro. Entonces, porque la verdad es que nosotros podemos ganar o perder estas elecciones, pero ¿quién nos va a hacer desaparecer? ¿Rodríguez Larreta? No nos hicieron desaparecer con 18 años de exilio, no nos hicieron desaparecer con 7 años de dictadura, ¿no va a desaparecer Rodríguez Larreta, Milei, Bullrich? No jodamos. No, es cierto. Vamos a seguir existiendo. Bombardearon la plaza. Lo fusilaron. Fusilaron a Bombardearon la Barrio. plaza, no fusilaron, ¿no? Hicieron todo lo que tenían que hacer, pero no. Entonces, muchachos, hagamos las cosas más o menos razonablemente. ¿Tiene derecho la oposición a tratar de ganar las elecciones? Tiene derecho. Tienen que explicar cosas también, ¿no? Porque hasta ahora no explicaron. Hay cosas que no explicaron. Hay un eslabón perdido, Jorge, en la oposición política argentina. Porque gobernaron 4 años, se fueron del gobierno y pasaron a ser opositores, a criticarnos a nosotros. Nunca explicaron por qué gobernaron tan mal. No. Porque nunca le dijeron a los argentinos por qué tienen nos dejaron con el 55% de inflación, por qué tuvimos una desocupación que pasó del 6 al 10%, y por qué en 4 años de gestión tuvimos 3 años de recesión económica y además nos endeudaron en 45.000 millones. ¿Por qué pasa eso? Y 45 ¿Tiene mil mala millones. prensa el peronismo? No tiene mala prensa, no los interpelamos, hay que interpelarlos. Ah, es una autocrítica Yo esto. digo, hay que interpelarlos, hay que decirle, che, escuchame una cosa, no naciste de un repollo. Claro. Digamos, si mañana me la encuentro a Patricia en la calle y me dice, yo sé cómo bajar la inflación, le digo, pero pucha, ¿cómo no le dijiste a Mauricio? Claro. Y no nos dejaba, y no nos dejaste una inflación del 55%. Porque, ¿qué pasó que nos dejaron la inflación con el 55%? Porque no pasamos de 0 a 100. Pasamos del 55 al 100 a viajar con... Ellos no quieren que uno lo diga, pero la realidad es la realidad. Hubo pandemia, hubo una guerra y hay... Sequía. Y hay una sequía que te quitó 20.000 millones de dólares. Entonces, no hablan del pasado y tampoco hablan de lo que van a hacer. No. Porque cuando vos le decís, che, pero estás diciendo que le vas a quitar derechos a los argentinos. Ah, campaña del miedo. Pero yo no estoy diciendo campaña del miedo, lo estás diciendo vos. Sí, hasta ahora... Vos estás diciendo que vas a sacar la indemnización. Horacio Rodríguez Larreta dijo hace un par de meses atrás que las vacaciones pagas no se tenían que... se iban a eliminar las vacaciones pagas. Entonces, son una fuerza política que no te dicen que lo que van a hacer y lo único que te dicen es que te van a sacar derechos. ¿A quiénes? A los trabajadores, a las mujeres y a las diversidades sexuales. Claramente esto es así, digamos, todos derechos que los argentinos tienen producto de luchas
de los trabajadores, de las mujeres y de las diversidades, peronismo mediante, que ha podido consagrar esos derechos. Entonces, ¿cómo van a hacer para bajar la inflación? ¿Sabe por qué no te lo dicen? Porque van a aumentar la inflación. Porque si ganan, hacen una devaluación brusca. Y eso, Si hacen una devaluación brusca, es el doble de inflación del que tenemos ahora. Y es más indigencia, más pobreza y más pérdida de poder adquisitivo del salario. Son los únicos que te dicen que van a resolver la inflación con más inflación. No es así. Entonces, no hay propuesta alternativa, no hay un relato que explique, porque también tienen que explicar por qué gobernaron tan mal en 4 años. No sé. y bien, tenemos noticias y vuelvo con Agustín. Hagamos eso, noticias Dale, y volvemos con Agustín Rocial. Radio 10. Siempre noticias. Es la hora 11, 2 minutos en todo el país. Capital, la temperatura 7 grados 2 décimas. Críticas desde el gobierno a la oposición por no dar quórum para la sesión especial de ayer en el Senado. Durante su habitual conferencia de prensa de los jueves, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti habló de la frustrada sesión de ayer en el Senado. Pidió a la oposición que vayan al Congreso a trabajar y se sienten en las bancas. Además, señaló que incluso muchas leyes fueron propuestas por ellos. Para que sesione el Congreso necesitamos que la oposición se siente en las bancas, ¿no? El oficialismo ha convocado a sesiones, en un diputado estamos llevando adelante una cantidad de sesiones y ayer se ausentó una vez más la oposición en el Senado, en el Congreso, para avanzar y para votar leyes que son absolutamente importantes. Es la oposición la que está paralizando el Congreso desde el principio de año y lo está haciendo con una cuestión absolutamente política, sin tener en cuenta las leyes, que muchas de ellas son leyes que ellos mismos han presentado y que en otro momento las estarían defendiendo y ahora solamente por una cuestión política no se sientan en las bancas que se tienen que sentar, en los lugares para los cuales fueron votados por la población, para llevar adelante los debates y votar afirmativo o negativo, lo que quieran votar con respecto a una cantidad de leyes. Paula Larruz, Radio 10, Siempre Noticias. Elisa Carrió evoluciona del accidente isquémico y sería dada de alta. La líder de la coalición cívica ARI continúa internada en un sanatorio de la localidad santafesina de Esperanza. Diego Santilli explicó cuáles eran sus prioridades y llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto dijo el precandidato de Juntos por el Cambio. Es un hombre de experiencia, un hombre de trayectoria y la verdad que me acompañe con su capacidad para mí es muy importante porque mi prioridad es la gestión y la gestión implica abordar la temática que a los bonaerenses nos duele. La seguridad, la educación donde los chicos aprendan en las escuelas. Hoy tenemos un triste número, que es de cada 100 chicos el 16% egresa secundario con los saberes básicos y en tiempo y forma, ¿no? Y eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos, ¿eh? De cómo hacemos para que haya más capacitación, una capacitación constante para nuestros docentes, que son la clave. Tránsito. Se registró un incidente vial en la avenida General Paz, en la zona de Villa Devoto, sentido Riachuelo. Circular con precaución. Hay demora en ambas manos, desde la zona de Liniers hacia el Río de la Plata y desde avenida San Martín, prácticamente sentido Riachuelo. Un tránsito que es intenso para desplazarse por Panamericana, con demora entre Olivos y la General Paz, y lenta la General Paz para conectar con Lugones desde la avenida Balbín. Se registró un incidente vial también sobre la avenida 9 de Julio, prácticamente a la altura de Carlos Calvo. El tránsito intenso en las principales arterias porteñas. Se normaliza el ferrocarril Roca Ramal Alejandro Cor. Central de Tránsito 700 Figués, Cristian Romero. Mañana fría en Buenos Aires, la temperatura 7 grados 2 décimas, humedad 89%. Entérate de mucho más en minuto1.com. Radio 10, Siempre Noticias. Logramos que 1000 barrios populares cuenten con conexión a internet de fibra óptica de máxima calidad por primera vez. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos están mejor conectados. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ente Nacional de Comunicaciones, Argentina Presidencia. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales estrella, suavidad, protección, calidad, absorción.
El mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella de noche y de día. Temtech, 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 calefacción para tu hogar. Temtech, 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 bajo consumo y calidad. Paneles y toalleros, calefactores eléctricos. Temtech, Temtech. Visítanos en temtech.com.ar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas Cookies. Para hacer grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia para cuidar a todas y todos los argentinos. Intervenimos más de 18.000 kilómetros de rutas y autovías para que puedas llegar a cada rincón del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros, esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Argentina Presidencia. Llegó el reventón de precios a Sodimac. Aprovecha y llévate todo al mejor precio y con la mejor financiación. Te esperamos en Sodimac. Desde el resultado de un partido Hasta lo que nadie vio en la cancha. Radio 10. El sonido de la realidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte. Diana Elena Mondino, precandidata a diputada nacional por Ciudad Buenos Aires. La Libertad avanza. Lista 501A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por los derechos de las mujeres. Votá una feminista socialista a la legislatura. En Ciudad de Buenos Aires, Andrea Datri La cargada. Pero bueno, ya está en campaña. Y en campaña hay que laburar mucho. ¿Se labura más que en la gestión? Y es otro ritmo, ¿no? Es otro ritmo más... La gestión también, depende del lugar donde te toque. La jefatura de gabinete también es un sillón de mucho ritmo, de mucha toma de decisiones y de mucha consulta, además de los ministros, de los distintos funcionarios. Así que, no... Por ahí terminás... son jornadas más largas, ¿no? Eso sí. Le pregunté el otro día a Sergio Massa el lunes qué iba a pasar con él en el ministerio, si iba a seguir hasta el final de la campaña o no. ¿Vos qué vas a hacer? Voy a hacer lo mismo que haga Sergio, digamos, ¿no? Va a ser en términos generales. La verdad que si me preguntan a mí, yo preferiría que Sergio siga siendo ministro de Economía. Claro. Me parece que, además, nosotros somos la gestión y tenemos una fórmula integrada por el ministro de Economía y por el jefe de gabinete. Entonces la gestión habla también. Lo del domingo fue un hecho trascendente, lo del gasoducto. Sí, claro. Fue un hecho trascendente por lo que significa la obra, porque nos va a permitir el año que viene ahorrarnos 4.000 millones de dólares, porque además es simbólico de cómo te parás frente al Fondo Monetario. Macri la podría haber hecho en el segundo semestre del 2019 y no lo hizo por imposición del Fondo Monetario. Esta vez quisieron hacer lo mismo, ni Sergio ni Alberto aceptaron esa decisión y por el contrario el gasoducto se hizo. Es cuando se termine la segunda etapa que va de Yaliqueló a San Jerónimo, provincia de Santa Fe, y te conectes con el gasoducto del norte, que es el que trae gas de Bolivia para Argentina y que ahora podés utilizarlo como reversa. Bueno, empieza a cambiarte totalmente la ecuación energética de nuestro país, con saldo comercial favorable. El complejo hidrocarburífero en los próximos años te tiene que dar entre 15 y 20 mil millones de dólares de superávit de balanza comercial. Así que me parece que eso fue un hecho trascendente y muestra también lo que nosotros somos como espacio político, digamos, un espacio político que apuesta al desarrollo, que apuesta a la inclusión, que apuesta a la equidad, a la distribución del ingreso, a tener decisiones autónomas, ¿no? ¿Por qué los empresarios les gusta, se lo pregunté el otro día más, se te lo preguntó, le gusta el peronismo para ganar guita, pero no para votar? No lo sé, digamos, ¿no? A mí me pasó una experiencia en el 2015, no sé si ustedes lo registraron, ¿no? Cuando perdimos las elecciones con Daniel, me encontré con muchos empresarios haciendo campaña ante sus trabajadores, porque te acuerdas que teníamos un sector de los trabajadores que estaban enojados por el tema de las ganancias y demás, ante sus trabajadores de la necesidad de que siguiese gobernando el peronismo, sobre todo de aquellos sectores industriales que necesitan medidas de protección para poder desarrollarse, ligados al consumo y al mercado interno. Habrá que ver, ¿no? Me parece que
que cuando uno vota candidato a presidente, lo único que tiene que pensar es que se va a encontrar con un señor que va a ser presidente todos los días, se va a levantar todos los días a la mañana y se va a acostar todas las noches con el mismo señor que va a ser presidente por los próximos 4 años. Entonces, me parece que es una decisión que no es para tomarla con bronca. Si tenés bronca, pegarle una patada a la pared, comprarte un coso de boxing o algo por el estilo, sino tomarla con la mejor, reflexionando de la mejor manera posible, digamos, ¿no? Porque después andá a llorar al campito. Claro. Y Agustín, digamos, ¿no? 4 años andá a llorar al campito. Tomaste una decisión que la tenés que bancarte durante 4 años. Entonces, me parece que además, con 40 años de democracia, con toda la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo, vale la pena que reflexionemos, y yo aconsejo no creer en los espejitos de colores, y en todo caso, si te entusiasma alguna propuesta, que te expliquen cómo la van a llevar a cabo, cómo la llevan adelante. No te dejes que llevar por las consignas, por alguna, como dije recién, por alguna bronca, ¿no? Me parece que son 4 años. Pensá que vos te vas a levantar con un señor que te va a levantar a la mañana y te vas tomando una decisión que te va a terminar modificando o algún aspecto de tu vida, ¿no? ¿Qué le podés decir a Agustín? El otro día salió un documento de los curas villeros hablando de no se olviden de los pobres, decía en esta campaña, al cerca del 40% de pobres que hay hoy en Argentina, aún cayendo el desempleo, aún creciendo la economía y todo lo que se llama, al 40% de pobres que hay hoy en Argentina. Nosotros tenemos un proceso económico que ha sido muy virtuoso a la hora de generar empleo y que no hemos tenido éxito a la hora de recuperar la pérdida del poder adquisitivo que perdieron los salarios, fundamentalmente ese 20% que se perdió durante la gestión de Macri. Nosotros no pudimos recuperarlo. Y eso hace que tengamos, con inflación mediante, trabajadores debajo de la línea, con su sueldo debajo de la línea de pobreza. Y la verdad es que lo primero que tenés que ver es entenderlo, ¿no? Pues yo me imagino un muchacho laburante, se levanta a la mañana, a las 5 de la mañana, se toma 2 colectivos, llega a laburar, vuelve a su casa a las 7 de la tarde, 8 de la noche, porque también tomó 2 colectivos para volverse, y cuando llega a fin de mes no le alcanza, y que putee, tiene razón, digamos, ¿no? Entonces claramente esto es así. Nosotros, para eso, lo que tenemos que hacer es encontrar rápidamente un camino descendente del proceso inflacionario en Argentina. ¿Cuándo vamos a obtener la totalidad de las herramientas para luchar contra ese proceso inflacionario que luchamos todos los días y que seguramente hoy tendremos indicadores que van hacia la baja? Bueno, cuando empiece a cambiar el ciclo económico de la Argentina, y eso empieza en noviembre, diciembre de este año. Porque nosotros hoy lo que tenemos es una crisis de balanza de pago. Una crisis de balanza de pago porque nos faltan 20.000 millones de dólares de la pandemia. Vos fijate que octubre, noviembre y diciembre del año pasado, acordate que teníamos un sendero descendente. Ese sendero descendente de la inflación, esa evaluación de los precios, esa velocidad en la cual bajaban los precios, se mantuvo los primeros 15 días de enero. En la segunda quincena de enero, estos son datos del INDEC, pega el salto. ¿Por qué pega el salto en ese momento? Porque la economía toma nota de que tenés una sequía y que te van a faltar 20.000 millones de dólares y dice, no los tienen que devaluar, los precios se anticipan. Claramente, todo lo que hemos hecho desde que Sergio asumió como ministro de Economía es ver de qué manera recomponemos reservas. Claro. Dólar soja 1, dólar soja 2, medidas defensivas. Dólar agro, acuerdo con China, intento de acuerdo con Brasil. Si vos tenés reservas en tu Banco Central, podés claramente tener una mirada mucho más firme sobre la evaluación del tipo de cambio. Y si mantenés esa mirada firme sobre el tipo de cambio, bajás la inflación. Si bajás la inflación, recuperás poder adquisitivo del salario. Y si recuperás poder adquisitivo del salario, empieza otra historia. ¿Por qué la inflación es tan importante? Porque nosotros tenemos un mercado laboral que entre 5 y 6 trabajadores en la Argentina tienen relación de dependencia. Y tenemos
los otros, el restante, que no tienen relación de dependencia. Los trabajadores que tienen relación de dependencia tienen convenios colectivos de trabajo, tienen paritaria. En general le empatan, ganan por poco o pierden por poco con respecto a la inflación. De punta a punta. Cuando te agarran en el medio, digamos, ¿no? Perdés, digamos, ¿no? Pero de punta a punta más o menos pasa eso. El que no tiene, el monotributista, el trabajador informal, es el que más le afecta todo el proceso inflacionario, porque no tiene ninguna herramienta para eso. Entonces, si nosotros logramos ese escenario, claramente bajamos inmediatamente la pobreza. Un punto, bajar 1, 2 puntos, 3 puntos de inflación, te mejora claramente la ecuación de pobreza y de indigencia. Bueno, en eso es donde tenemos que poner el esfuerzo. Ahora, queremos bajar la inflación y que siga el crecimiento económico y que se sigan generando puestos de trabajo en la Argentina. Hace 33 meses consecutivos que crece el empleo asalariado en el sector privado. Y ese es un dato también. Sí, de verdad. Agustín, gracias por venir. Dejamos que siga laburando. Gracias por venir al estudio. Bueno, muchas gracias. Que salgamos campeones. Este fanático, gallina fanática. ¿Vas a la cancha? No. En general me agarra siempre la cancha en Rosario, digamos, los fines de semana, pero lo sigo mucho arriba. Perfecto. Bueno, yo voy a gritar por bolsa. Gracias. 11-18, dale. Argenzuela, la máquina de tirar títulos con Jorge